y a la vez el responsable de esta reseña musical sobre las dos guerras del Paraguay, la guerra grande, la guerra del 70 y la guerra del Chaco. Aquí tenemos a todos los miembros de esta orquesta, para quienes les pedimos un fuerte aplauso, un breve tutorial del elenco artístico del Ministerio de Defensa Nacional. La dirección del Museo Militar, el Museo Militar, es una dirección dependiente del Viceministerio para las Fuerzas Armadas de la Nación, teniendo como misión promover y difundir la historia militar, cultural y artística, asimismo la investigación bibliográfica a través de la valorización de los objetos y como custodio del acervo histórico y cultural del Ministerio de Defensa Nacional, siendo su director actual el Teniente Coronel Jesús Viveros, formando parte de la misma la Oficina de Promoción Cultural y Artística, integrada por más de 20 artistas, tanto servidores públicos y personal militar de las Fuerzas Armadas, teniendo como encargado al maestro suboficial principal de la banda militar César Sánchez, siendo su misión la de defender, preservar a la identidad cultural y difundir el folclore a través de la música que forma parte de la cultura paraguaya. Cabe resaltar que el señor director del Museo Militar viene realizando de manera conjunta con el elenco artístico diversas presentaciones donde relata la historia del Paraguay de una manera diferente, haciéndola de forma amena e inclusive más divertida, ya que la misma incorpora las interpretaciones de obras musicales que guardan relación al suceso histórico relatado. Estas presentaciones son realizadas a beneficio de instituciones educativas, religiosas, comunitarias y entidades de bien social, recorriendo los caminos de la patria desde hace más de 35 años, promoviendo y difundiendo la historia militar y destacando el rol de las Fuerzas Armadas de la Nación en diversos ámbitos. He de destacar que grandes personalidades de nuestra cultura nacional fueron integrantes de este elenco artístico, tales como Cristo Vera, José Oriste, Cachito Insugan, Tina Gance, Dos Poqueda, Juan Cancio Barreto, entre otros. Por lo que integrar este elenco es un honor y un orgullo nacional. Esta es la presentación del elenco artístico del Ministerio de Defensa Nacional, en este caso bajo la dirección del director del Museo Militar, el Teniente Coronel Jesús Viveros, a quien le damos un uso de la palabra. Bienvenido, Teniente Coronel. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Doctor David Galeano, me dijeron que usted es el presidente y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. En su persona, entonces, saludo a todos los presentes y para nosotros es un honor estar acá para hacerles esta presentación es una reseña histórica musical de las guerras del Paraguay. Como sabemos, nuestro país tuvo dos guerras internacionales y una guerra normalmente es una tragedia. Es una tragedia para las naciones, tanto en el aspecto individual como colectivo. Por eso queda normalmente en la conciencia nacional eso. Y nuestro país tuvo que pasar en dos oportunidades por esta situación. Y bueno, yo les pregunto si conocen la relación que hay de los hechos históricos con la música. A ver si, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. El Trecento Tuyutí, la famosa canción Trecento Tuyutí, ¿sobre qué batalla habla? Va la pregunta para todos.
dice el doctor. Varias batallas, varias ¿Pero batallas. cuál? ¿Primera o segunda batalla en Managua? Bueno, entonces ahí el doctor ya dio la respuesta. Pero la mayoría se quedó mirando medio. Entonces, yo les prometo que vamos a aprender eso hoy. Entonces, ¿qué música corresponde a tal o cual batalla? Todo está relacionado. Entonces, empecemos hablando de la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra que duró 5 años. Las causas de esta guerra son variadas y de distinta naturaleza. Hay varias causas, pero la detonante principal fue la intervención del Imperio del Brasil en el Uruguay. Esa fue la detonante principal. Entonces, como vemos acá, ahí González, bueno, esta guerra, los historiadores dividen en dos partes principales: una campaña ofensiva y campaña defensiva. Esa es la división histórica más aceptable que existe, ¿verdad? Porque un historiador puede dividir un evento de cómo le dé la gana, como se dice, ¿verdad? Pero esto es lo que básicamente está más aceptado. Entonces, una campaña ofensiva, que son 3: la de Mato Grosso, ahora el territorio brasileño, la de Corrientes y la de Uruguayana. No hay un documento oficial en el cual esté plasmado cuál era la idea de maniobra del mariscal López al realizar estas operaciones ofensivas. No existe un documento en el cual uno se pueda, solamente lo que sacamos son deducciones, son hipótesis. Los analistas militares sacan hipótesis de lo actuado, ¿verdad? Y lo más acertado es que el mariscal López realizó estas operaciones en el norte, básicamente en Uruguayana, para establecer una posición estratégica defensiva, ofensiva-defensiva, en la línea de las ciudades Corumbá y Coxim, que son las ciudades de Brasil, ¿verdad? La misma cosa hacia el sur, para obtener la alianza de Corrientes y Entre Ríos, ¿verdad? Y hacia el Uruguay, entonces, con la finalidad de restituir al gobierno blanco, del partido blanco, que era amigo del Paraguay. Eso es la deducida. Y posteriormente quedarse en condiciones de actuar en Río Grande del Sur, territorio brasileño. Esa es la deducida que nosotros sacamos de todo lo que se hizo acá. Pero para sostener una operación ofensiva, una acción ofensiva, se necesita de muchos elementos, mucha logística, para sostener esto. Esto por eso en un momento dado resultó insostenible, y ahí entonces pasamos a las campañas defensivas, que son 3: Humaitá, Pico y Sirví de las cordilleras. La campaña de Humaitá, ya nos replegamos y ya fue en nuestro propio territorio, básicamente. Como le dije, era insostenible ya mantener esa posición ofensiva. Entonces ya nos replegamos para defendernos, para defender nuestro territorio, ¿verdad? Librándose la batalla de Corrales, que básicamente ahora queda el territorio argentino, a orillas del río Paraná. La batalla de los Lanchones, 24 de marzo del 66. Estero Bellaco, 2 de mayo del 66. Y así llegamos a la batalla de Tuchutín, que fue una de las batallas más grandes libradas en Sudamérica. Acá 25.000 paraguayos aproximadamente atacaron las posiciones aliadas que estaban defendidas por 40.000 hombres. ¿Se imaginan la cantidad de tropas que se enfrentaron, ¿verdad? Por eso es la batalla más grande librada en Sudamérica. Acá está la idea de maniobra del mariscal López. Era
la idea de maniobra era muy buena. Era efectuar un ataque de edificación por el frente y con un doble envolvimiento por los flancos. Esa era la idea de maniobra, y basado específicamente en el principio de guerra de la sorpresa. Hay 9 principios de guerra, una de las cuales es la sorpresa. En una operación militar siempre se busca la sorpresa. Esta sorpresa justamente era con la finalidad de evitar que los aliados reaccionen a tiempo para movilizar, porque ellos tenían superioridad y por lógica, normalmente, por poder relativo del combate, un ataque uno tiene que hacer cuando tiene una superioridad de 3-1. Ese dicen los fundamentos en los libros. Pero Marincalón no viene con inferioridad de 2-1 inferioridad, pero igual lo va a atacar. Pero él pensó que iba a lograr la sorpresa. Pero en esta gran maniobra hubo errores en el nivel táctico de la ejecución, y una de las columnas se atrasó. Una columna que tenía que llegar a las 5 de la mañana en su posición de ataque, llegó a las 11. Entonces el ataque ya fue descubierto y los aliados movilizaron sus reservas y reaccionaron a tiempo. Después de 5 horas de intensa lucha y con miles de muertos en ambos bandos, el ejército paraguayo se retira. Y cuando los aliados se disponían para realizar la persecución y para eliminar totalmente lo que quedaba de nuestro ejército, el entonces coronel José Luis Díaz ordena a la banda para ejecutar la canción Campamento Cerro León. Al escuchar los sones de la banda para ir, los aliados pensaron que llegaban refuerzos y ahí desistieron de su intención de realizar la persecución, y se salvó una parte de nuestro ejército después de la gran batalla de Tuyutí. 25.000 paraguayos participaron en esta batalla, de los cuales tan solo volvieron 7.000 con vida. Entonces se imaginan el tamaño de la gran batalla que ocurrió en ese lugar. Nosotros en el museo ahí del Ministerio de Defensa tenemos unos trofeos de guerra, esos pabellones de guerra que fueron de nuestros regimientos y batallones, que fueron devueltos por los argentinos. Tenemos ahí en nuestro museo varios trofeos de guerra, algunas manchadas con sangre, barro, así mismo están dentro de las viviendas. Bueno, siguiendo nuestro relato, después de la batalla de Tuyutí, vienen
otras acciones importantes como ser la de Boquerón del Sauce. Esta batalla duró 3 días, julio del 66, la batalla de Curuzú, un 3 de septiembre de 1866, y el 12 de septiembre de 1866 se desarrolla la entrevista de Yatay Corá. Es un intento de los dos comandantes, el mariscal López por un lado y el general Mitre del lado aliado, de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Después de ya casi de 2 años de guerra. Parlamentaron durante 5 horas, pero no llegaron a ningún acuerdo, porque Mitre no podía decidir solo, porque estaba allí el imperio. Mitre no podía decidir solo. Entonces la guerra continuó con más energía a partir de ahí, porque ya se sabía ya el contenido del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Para esta fecha ya se publicó en Londres eso, ya el mariscal ya sabía qué es lo que le esperaba al Paraguay. Todo este tiempo el mariscal López estuvo en su cuartel general en Pasapucú. En este lugar estuvo casi 2 años y es apenas está a 7 kilómetros de las líneas enemigas. No, por eso no es cierto eso que dice que el mariscal López anduvo huyendo todo el tiempo. No. Un presidente normalmente en ninguna de las guerras no participa luego directamente para empezar. En este caso él sí, porque era el mariscal de los ejércitos, estaba cerquita, 7 kilómetros de Pasapucú. En este lugar se hacían, durante esos 2 años, se hacían fiestas, especialmente en la fecha del natalicio del mariscal López, en su cumpleaños, en honor a San Solano. Y estas fiestas eran animadas por la banda Paraí, que ejecutaba la galopa, la cuadrilla, la polca. Pero había un tema en especial que era considerado como un himno por el mariscal López, y este tema musical era Mamá Comandante. El 22 de septiembre de 1866 se libra la batalla de Curupalté, donde 5.000 paraguayos y 49 piezas de artillería estaban emplazados en este lugar esperando el momento supremo de un ataque a gran escala del ejército aliado, que se produce en la mañana del 22 de septiembre. Aproximadamente 20.000 soldados aliados, después de un bombardeo de 4 horas de la escuadra imperial, inician el ataque. Esta fue la mayor victoria paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza y quedó grabado como tinta indeleble en la memoria de los aliados. Hasta ahora
a un militar argentino, usted le habla de Curupayotí y normalmente no quieren hablar de esos temas de ellos. Entonces, esa es la historia de Curupayotí. Después de 5 horas de lucha, nuestro ejército logra una victoria contundente con apenas un centenar de bajas, mientras los aliados acá tuvieron aproximadamente 10.000 muertos. Por eso, después de Curupayotí, la guerra prácticamente se suspendió durante un año. El 21 de septiembre, un día antes de esta gran batalla, acá se estuvo trabajando por espacio de un mes intensamente, día y de noche, se estuvo trabajando en las posiciones defensivas. Entonces el comandante era el coronel José O'Higgins Díaz. Un día antes va al cuartel general del Paso Cucú a comunicar la finalización de los trabajos en las posiciones defensivas. Y ahí el mariscal López le pregunta si están en condiciones las posiciones defensivas para soportar el ataque aliado, ante lo cual el coronel Díaz responde: si todo el ejército aliado trajese el ataque a Curupayotí, todo el ejército aliado quedará sepultado.
Muchas gracias por los aplausos. Como les mencioné, después de la batalla de Curpatectí, la guerra se suspendió prácticamente por un año. Comenzando nuevamente, después de Curpatectí hubo un cambio en la conducción del ejército aliado. Asumió el marqués de Caxias, o sea, los brasileños, el imperio de Brasil toma la posta y fue relevado ahí el general Mitre. Después, en octubre recién de 1867, se libra la batalla de Tatariguá. En esta acción de los aliados lo que querían hacer era envolver la fortaleza de Humaitá, porque hasta ese tiempo ellos no podían pasar, la flota todavía no podía pasar la fortaleza de Humaitá, pero después por tierra fue envuelta y no hubo caso ya de sostener esa posición. Con la batalla de Acayuazá, la segunda batalla de Tuyutí, entonces tuvimos que evacuar la fortaleza de Humaitá un 23 de julio de 1868. Es evacuada la fortaleza de Humaitá porque ya era insostenible defender esa posición. Y ahí entonces pasamos a lo que fue ya la campaña de Tiquisiri. Tiquisiri es un arroyo que está al sur de la ciudad de Villeta, un poco más al sur, más o menos 10 kilómetros al sur de Villeta. Es un arroyo de tamaño, es un obstáculo de medio bulto, como se dice en términos militares. No es un obstáculo de bulto, como el río Paraguay, el río Paraná, eso es un obstáculo de bulto. Y es un medio bulto sería. Es un arroyo grande. Y entonces el mariscal López se establece defensivamente y se puede fijar acá, justamente acá está el arroyo Tiquisiri y están las posiciones defensivas y todo lo que sea de color rojo, entonces es el movimiento de los aliados. Ellos reconocieron, probaron la resistencia de estas posiciones y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un envolvimiento por el Chaco y desembarcaron en la ciudad de San Antonio, ya acá cerquita. El cuartel general de López estaba acá, en Itaguaté. Entonces, desembarcan en San Antonio y ¿cuál sería el próximo objetivo? Venía a ocupar justamente Itaguaté, donde estaba pero ya nos agarró en nuestra retaguardia. Fue una idea interesante que tuvo el marqués de Caxias, por supuesto con la ayuda de los vaqueanos, de los propios, de algunos paraguayos, los llamados legionarios, fueron los que ayudaron al ejército porque conocían nuestro territorio. Y este es un militar preparado, el marqués de Caxias, vino del Brasil después de básicamente pacificar el Brasil, por eso él lleva el nombre de El Pacificador. En el Brasil se le conocía al marqués de Caxias. El pacificador es una fecha y bueno, ya sino militarmente solucionar el problema de Brasil, aunque el emperador no pudo a ver la guerra conducida por su preparación. Entonces hizo esta maniobra y nos agarró, como se dice, de contramano. Entonces el mariscal López envía una fuerza para retener lo máximo posible a este ejército aliado antes que llegue a Itaguaté. Y ahí se desarrolla entonces la campaña de Tiquisiri, que se resume en un mes, diciembre de 1868. Librándose, la operación militar que se realizó se llama Acción Retardatriz, para lo cual fue nombrado el general Caballero. Viene con una fuerza, el 5 desembarcan los aliados, inmediatamente moviéndose ya hacia el sur. Entonces viene el 5 a la noche, viene el general Caballero con 8.500 hombres y se posicionan sobre el arroyo Toronó. Y ahí entonces se desarrolla una de las batallas más épicas también de esta guerra, que fue la batalla del Toronó, donde 3.500 paraguayos sostuvieron
4 asaltos de aproximadamente 18.000 soldados brasileños. Y después de esta acción heroica de aproximadamente 5 horas, nuestro ejército se retira con 1.200 bajas, pero infligiendo 4.000 bajas al ejército brasileño. En esta batalla inclusive casi muere el Marqués de Caxias, porque el último asalto, el quinto asalto, él personalmente encabeza el asalto, este comandante, y su caballo murió en la batalla. Por eso él casi murió también, por eso esto no para ellos es muy importante. Y por lo que pasó en este lugar, es conocido como las Termópilas del Paraguay.
Muchas gracias por los aplausos. Después de la batalla de Torreón, era incontenible esa fuerza, ¿verdad? Porque tenían una gran superioridad en todo sentido, en personal y en material. Entonces, Caballero nuevamente se establece en otra posición defensiva en el corte del arroyo Abal, todo en el mes de diciembre de 1869. Y el 11 de diciembre se libra la batalla de Abal, donde por primera vez la mujer paraguaya actuó como combatiente. Muchas mujeres acá que estaban con sus maridos, sus hijos, tomaron activa participación en esta batalla, 300 de las cuales cayeron prisioneras, y ya se imaginarán todo lo que han sufrido estas mujeres en la batalla de Abal. Nuevamente ya se pudo retardar lo máximo posible, y así llegamos a la batalla de Itaebaté, también conocido este lugar como Lomas Valentinas. Esta batalla también es conocida como la batalla de los 7 días, porque duró 7 días. Fue la última resistencia y prácticamente acá desapareció el ejército paraguayo. Y el marqués de Caxias pensó que acá ya terminó la guerra, porque él en este lugar ya vio a mujeres y niños combatiendo en él. Entonces él dijo, ahí él se retiró de acá y vino otro comandante, el conde de él, asumió después de él, porque él ya, como era un militar, era un caballero, pidió permiso al emperador para retirarse. Pero no terminó el ejército paraguayo. El mariscal López se replegó el 1 de enero del 69. Los aliados, después justamente de Itaebaté, ocupan Asunción, y ahí empieza la campaña de las cordilleras. Y acá el mariscal López se replegó nuevamente al campamento Cerro León primero, y después se estableció en las curras. Defensivamente se estableció. Ahí juntó nuevamente un ejército de aproximadamente 12.000 hombres, otra vez para continuar la resistencia, porque recursos ya no había, y también ya no había más jóvenes. Entonces lo último que logró juntar Mariscal López en las curras fueron 12.000 hombres. Y ahí, el 12 de agosto del 69, los aliados atacan la ciudad de Piribebuy, que fue defendida a sangre y fuego por aproximadamente 1.600 personas, digo, porque había entre soldados, mujeres, niños, ancianos, defendían, porque Piribebuy en ese tiempo era la capital de la República. Y por eso la gente de Piribebuy, por eso hay alguien de Piribebuy acá. Allá en la Retaguardia estamos por eso Piribebuy es conocida como la ciudad heroica. ¿Por qué? Porque fue la única capital de la República que fue defendida a sangre y fuego. De las 4 que tuvimos durante la guerra, ¿verdad? Tuvimos 4 capitales: Luque, Piribebuy, y el último fue San Isidro del Curuguaté. Después, después de la batalla de Piribebuy, nuestro ejército se retira hacia el norte, yendo una vanguardia primero, donde se iba el mariscal López, y después otra fuerza de retaguardia al mando del general Caballero. Esta fuerza fue alcanzada en un lugar denominado Acostañú. Esta fuerza estaba compuesta por 5.000 personas, 2 o 3 batallones de soldados, y la mayor parte era compuesta por niños y adolescentes. Y fue obligada a dar batalla, esta fuerza fue obligada a dar batalla en este lugar por aproximadamente 20.000 soldados aliados. Y pelearon
estos jóvenes. Por eso el 16 de agosto, acá que conmemoramos el Día del Niño, justamente conmemorando este trágico suceso. Después de la batalla, los aliados queman este campo, que era un campo, y muriendo todos los niños, todos los heridos que quedaron ahí adentro, probablemente han muerto después de este incendio. Hay una canción que recuerda esta batalla y en una de sus estrofas dice: en cien luchas tenaces su cruel resistencia pusieron los héroes de tu batallón. Y así llegamos al 1 de marzo de 1870, donde cae heroicamente el mariscal presidente de la República, Francisco Solano López, en la batalla de Cerro Corá. Un día antes, él lanza una última proclama a los apenas 400 hombres harapientos que le siguieron hasta ese lugar, porque ya por información de inteligencia ya tenía ya noticias de la presencia de los aliados en el sector, un ejército mucho más numeroso y que iba a ser imposible resistir o tener una victoria en esa situación. Esta proclama dice lo siguiente: si los restos de mis ejércitos me han seguido hasta este final momento, es que sabían que yo, su jefe, sucumbiría con ellos en este último campo de batalla. El vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre que llevará la derrota en el alma y como un veneno en la sangre el odio del vencedor. Ahí voy a parafrasear un poquitito. Por eso, después de la guerra del 70, ustedes saben que la figura del mariscal fue proscrita totalmente. Inclusive hay un decreto en el cual
se le nombraba como enemigo de la raza humana. Y después dice, pero vendrán otras generaciones que nos harán justicia, aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Y esa generación vino ya en los años 1900 con los famosos escritores Alberti, Oleari, por lo que reivindicaron la figura hasta el año 1986, en que oficialmente el coronel Rafael Franco reivindica la figura del mariscal López, nombrándolo héroe máximo de nuestra nacionalidad. A eso se refería Carmen Carlos. Ella sabía lo que iba a ocurrir. Yo seré más encarnecido que vosotros, seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres, así como les mencioné en ese decreto. Se me hundirá bajo el peso de montañas de ignominia, pero también llegará mi día, 1986. Surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo a los ojos de la posteridad, lo que estamos haciendo ahora justamente es eso, y ser necesariamente lo que tendré que ser en las páginas de la historia. Campamento, campamento, agüitéselo con ave, déjale ver fuegile, y hambre que no agüe. En Dani mariscal, mi espada, mi octave, vence a morir, y cante huayquí, mi campar. Oh, siempre aquí nada más.
Muchas gracias por los aplausos. Después de la guerra de la Triple Alianza, entonces, viene un largo periodo de reconstrucción nacional, donde se destaca el papel de las residentas de la mujer paraguaya, ya que prácticamente no quedaron hombres en nuestro país. Y así, 60 años después, el Paraguay tuvo que nuevamente poner todas sus energías ante otra situación que se avecinaba, la guerra del Chaco, ahora con Bolivia. Una guerra normalmente no ocurre de la noche a la mañana, siempre hay unos antecedentes previos, una crisis que va escalando. Eso puede desescalar con una negociación o ir al todo o nada y llegar a lo que es un conflicto bélico. Y así ocurrió. El problema con Bolivia era la falta de la delimitación exacta de los límites del Chaco. Ellos pretendieron el Chaco desde 1852, desde el momento que la Argentina reconoció nuestra independencia, ellos echaron ojo hacia el Chaco. Y más todavía después de la Guerra del Pacífico, en que perdieron su salida al mar. Más todavía después. Y esa fue la detonante. Nosotros queríamos el Paraguay a toda costa. El gobierno de esos años, los gobiernos no querían ir a la guerra. ¿Por qué? Porque no estábamos en condiciones nosotros. Bolivia tenía más población, tenía una fuerza armada preparada ya, sin embargo nosotros no. Nosotros la guerra del Chaco enfrentamos así como una escasísima preparación. Esa es la realidad. Siempre hay discusión de que se prepararon, no se prepararon. No preparamos básicamente, pero durante la guerra se consiguió llegar al nivel máximo de la preparación. Se firmaron 4 tratados que no fueron ratificados por los congresos, por lo tanto no tenían validez jurídica. Y así Bolivia empieza a penetrar en el Chaco desde el año 1905 aproximadamente. Hoy qué nivel la Chaco ella vamos a poner fundar igual la proyecto que vamos a decir ya profesor doctor hoy fundar igual la Fortín especialmente a lo largo del río Pilcomayo. Tal es así que un 25 de febrero del año 1927 ocurre el primer incidente sangriento en los antecedentes de la guerra, que se salda con la muerte del teniente de infantería Adolfo Roca Silva, considerado la primera víctima de la contienda chaqueña. En consecuencia, el poeta y compositor Emiliano Rivarola Fernández, quien era amigo del teniente, ellos se conocieron en Concepción, en los obrajes ahí de Puerto Casado, ellos se conocieron ahí así. Y ante esta situación y ante la inacción de las autoridades, Emiliano Rivarola Fernández compone una canción de protesta que en una de sus estrofas dice: ya que Paraguay como tema por la hora, ya amigo ya en carro, Silva de ya me gane Cacoteo, mi cobarde, Oyacoba, Anichene, Guaycurú, o Pucane, Teletero. Ya mujer que Paraguay, Paraguay por la hora, y una de
Siguiendo en los años previos a la guerra del Chaco, 1927, 1928, eran años de mucha inestabilidad en nuestro país, aparte de la situación que se presentaba en el Chaco también. Acá había problemas económicos, políticos, había manifestaciones sociales, estudiantiles, también las manifestaciones culturales y artísticas afloraron también en este tiempo. Tal es así que unos meses después de este incidente, Emiliano Rivarola Fernández compone otra canción dedicada a la señorita Catalina Garea. También tenía características de protesta y despedida a la vez. Esta famosa canción se titula Ajama Sheshina, pero mucho más conocida por nosotros como Shela Rey. El 15 de junio de 1932, los bolivianos ocupan el fortín Carlos Antonio López, también conocido como Pitiantuta. Un mes después, el gobierno nacional ordena la recaptura de ese fortín y ahí básicamente empieza la guerra. Julio del 32. En agosto se ordena la movilización general del país. Y así llegamos al 9 de septiembre de 1932, en que empieza la batalla de Boquerón. Fue la primera gran batalla de la guerra del Chaco, también conocida como la batalla de los 20 días y también como la batalla de Escuela. ¿Por qué escuela? Porque fue una verdadera escuela para nuestro ejército. Lo que pasó en Boquerón, una batalla muy complicada, porque era un reducto defensivo que tardó 20 días en caer, produciéndose muchas bajas, especialmente del lado paraguayo. Por eso es conocida como la batalla Escuela. La orden presidencial que recibió Estigarribia, que era nuestro, cuando su teniente coronel,
nuestro comandante del ejército en campaña, era lo siguiente. Él estaba en Ilapoí, a 50 kilómetros de Boquerón. Vaya, ocupe Boquerón y después replieguese otra vez a Ilapoí, le dice el presidente. Eso era algo, militarmente hablando, era algo incoherente. ¿Por qué? Porque uno cuando ocupa terreno, va ocupando terreno, eso ya se mantiene. Mantener el terreno es una de las uno de los fundamentos de la infantería, es mantener el terreno. Eso ya no sé, entonces era algo incoherente. Entonces el mariscal Estigarribia diplomáticamente desobedece esta orden, porque ya no se le pegó más, nunca más a Ilapoí después de Boquerón. Pero para tomar esta decisión tenía que tener el apoyo de su Estado Mayor, porque era una iniciativa que él iba a tomar. Y una iniciativa, normalmente se dice en la jerga militar que la iniciativa está al borde de la insubordinación. Al borde, porque uno va a hacer algo sin tener la bendición del que está arriba, ¿verdad? Del superior. Entonces reúne a su Estado Mayor y le dice lo siguiente: que proceder de acuerdo a los hechos, aún a trueque de no seguir la línea de conducta específicamente señalada por el superior, no es desobediencia, sino capacidad de iniciativa y amor a la responsabilidad. Acabamos de escuchar la marcha Boquerón. Esta era una marcha que antes cantábamos en la escuela, no sé si se acuerdan. Yo llegué a cantar en la escuela en los años 80, fines de los años 80. Llegué a cantar. Cantábamos en la escuela esta marcha. Después de Boquerón era una ofensiva inicial. El objetivo del gobierno nacional era solamente demostrar a la comunidad internacional que el Paraguay tenía capacidad militar. Ese era el objetivo de este ataque. Nosotros no estábamos bien preparados. Entonces, ahí adoptamos una actitud defensiva a partir de Boquerón durante un año. Y al de a la defensiva. Ahí se establece la línea roja que está ahí. Cerca de la línea amarilla es la línea defensiva, una actitud defensiva, de posiciones defensivas, y se espera ahí al enemigo. Y los bolivianos
estaban en plena ofensiva. Entonces se desarrollan grandes batallas en este año 1933. Nosotros a la defensiva y los bolivianos atacando, ¿verdad? La primera de las cuales fue la primera batalla de Nanagua, del 20 al 24 de enero de 1933. En esta batalla, ya movilizado y con el grado de teniente segundo de infantería, participa Emiliano Rivarola Fernández. Y de todo lo que vio en esta batalla, la primera batalla de Nanagua, él compone una canción famosa hasta nuestros días que dio a los combatientes la resistencia física y anímica para constituirse en verdaderas murallas vivas. Esta canción, en una de sus estrofas, dice: tuve la victoria, regimiento 13 Opucaruní, Juan y Catoma, ahí la historia, topamos a esa raza guaraní. Al no poder pasar por Nanagua, los bolivianos concentran sus medios un poco más al norte, en un lugar denominado Toledo, el Fortín Toledo, que fue un fortín preparado para defender a las colonias menonitas. Está más o menos cerca de Filadelfia. En este lugar resaltan las acciones del teniente primero de infantería Manuel Iraga Fernández, el famoso Yacaré Valija, y de un gran maestro de la música paraguaya, el maestro Herminio Jiménez. Él participó de la batalla de Toledo y de todo lo que vio compuso una canción después de la guerra donde dice que en Toledo el Paraguay
supo defender su derecho justo, su soberanía. Paraguayos todos hemos de vencer. Muchas gracias por los aplausos. Siguiendo en esta fase defensiva, en julio de 1933, los bolivianos intentan nuevamente por Nanagua. ¿Por qué la insistencia por Nanagua? Nanagua había un terraplén camionable que llevaba directamente a la ciudad de Concepción. Por eso ellos intentaron una segunda oportunidad con Nanagua, sobrepasar nuestras posiciones defensivas. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Hay gente de San Lorenzo acá? En este lugar hay una canción justamente que resalta la actuación del Regimiento de Infantería número 724 de mayo en la segunda batalla de Nanagua y de un teniente de infantería sanlorenzano de nombre Norberto Benítez. Hay una calle importante de la ciudad que la famosa calle Teniente Benítez. Muchos del país manejan la voz significa la Teniente Benítez. ¿Ya? Él justamente es un teniente que participó y murió heroicamente en la batalla de Nanagua, en la segunda batalla de Nanagua. De ahí la teniente Norberto Benítez. Como les dije, hay una canción que resalta su actuación en esta batalla. En este lugar había 5.000 soldados paraguayos en posiciones defensivas y recibieron el ataque de aproximadamente de entre 18 a 20.000 soldados bolivianos con todas las tecnologías bélicas de ese tiempo. Ya utilizaron tanques, aviones, lanzallamas,
todo lo que tenían disponible utilizaron en la segunda batalla de Naná. El comandante acá era el teniente coronel Luis Irazábal, un oficial encarnaceno del arma de caballería, y él lanza la orden de operaciones para sus tropas. Esta orden de operaciones era sencilla pero bien tajante y decía lo siguiente: defensa tenaz sin idea de rendición, y terminados nuestros cartuchos pasaremos a la lucha cuerpo a cuerpo. Después de estas acciones defensivas, ya a fines de 1933, el ejército paraguayo pasa a la ofensiva. Ya teníamos 3 cuerpos de ejército en el teatro de operaciones. Entonces el mariscal Echegaray consideró el momento oportuno para pasar a la ofensiva. Como le dije anteriormente, para hacer la ofensiva tiene que tener superioridad en número de hombres y en logística también. Entonces, después de un año de guerra ya conseguí, y ahí entonces pasamos para cumplir con el objetivo justamente era de sacarle a los bolivianos del Chaco. Ese era el objetivo nuestro. Y esta gran ofensiva empieza con una primera gran victoria que fue la batalla de Campo Díaz. En esta batalla los bolivianos pierden prácticamente todo un ejército,
2 divisiones con todo su personal y material caen en nuestro poder. 10.000 prisioneros vinieron a Asunción después de tantos días. Era un problema serio para nuestro ejército la cantidad de prisioneros, porque había que darle de comer y era difícil la situación, no había agua. Entonces se les trajo a retaguardia, vinieron a vivir acá en nuestro país bajo un régimen especial, prisioneros de guerra, ¿verdad? Después pasamos a la ofensiva y ya nos paramos prácticamente hasta llegar al río Parapití, pasando por algunas grandes victorias, por mencionar la del Carmen, que también fue así como Campo Vía, fue una maniobra perfecta. El Carmen sigue siendo estudiada hasta ahora, porque es una de las pocas batallas en la historia militar donde se aplicaron los 9 principios de guerra. Yo le hablé hace rato de la sorpresa, un principio de guerra, pero hay 8 más. Y en este lugar, el Mariscal de Tigre consiguió aplicar los 9 principios. Y el resultado, una victoria contundente, que tuvo sus consecuencias más en el lado boliviano, no solamente en el ámbito, en el factor militar, también en el ámbito político. A raíz de eso fue cambiado el presidente boliviano, después de la derrota de El Carmen. También no podemos dejar de mencionar en esta ocasión la gran victoria de Glendahue, una acción audaz de nuestro ejército que produjo el descalabro de aproximadamente un ejército boliviano de 12.000 hombres en el sector Picuyo de Glendahue. Estos 12.000 hombres, al enterarse de que cayó Glendahue, que estaba detrás de ellos y era el único lugar donde había agua, entonces estos 12.000 hombres se desbandaron en el Chaco, en un lugar donde no hay agua. Miles cayeron prisioneros, miles murieron de sed en la famosa picada de la desesperación. Hasta ahora es una picada cerrada, se cerró todo. Eso justamente se está queriendo abrir, probablemente el próximo año se va a hacer una expedición hacia ahí, porque hay muchos vestigios que quedaron ahí. Ellos se fueron dejando todo, se fueron tirando todo su armamento, su vehículo, por la desesperación, ¿verdad? Y miles murieron de sed, y unos pocos lograron escapar hacia Bolivia. Y así llegamos al 8 de junio, donde se libra 8 de junio del 35, se libra la última batalla de la guerra, que fue la batalla de Ingavi, también conocida como la batalla de la paz, porque 4 días después en Buenos Aires se firma el protocolo de paz, que básicamente puso fin a la guerra. El tratado, como sabemos, se firmó 3 años después, ya en 1988. Por todo lo anterior, se impone una recordación, así como lo reconocía el propio Mariscal de Estigarribia, al verdadero héroe de todas estas hazañas, el soldado del Chaco. De
ocasión muy especial, no podemos dejar de recordar a la mujer paraguaya. La mujer paraguaya que tuvo su participación en la guerra, primeramente la guerra de la Triple Alianza. Se conocen las historias de las presidentas, de las destinadas, después su participación en la reconstrucción nacional después de la guerra. Durante la guerra del Chaco, la mujer paraguaya fue el sostén de la familia y se desempeñaron como madrinas de guerra, enfermeras en gran cantidad y algunas inclusive como combatientes. Mujeres abnegadas que cuando despedían a sus hijos que iban a defender a la patria, les hacían la siguiente recomendación en guaraní, sencillo y ya: Aníguena, Shemoti, Shemelu, arrogata, Yandeyara, Tenderi. Cumplido este sencillo y sublime acto, se dirigían nuevamente a sus hogares a empuñar los arados y sostener así el esfuerzo de guerra. Esa era la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Junto con agradecer nuevamente, doctor, esta oportunidad y a todos los presentes por la atención prestada, quiero hacer algunas consideraciones. Un pueblo comienza a morir el mismo momento que olvida su historia. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza con el olvido y después se termina en la indiferencia. La memoria es la base de la cohesión nacional y esa antorcha de la memoria debe pasar a manos de la juventud, y esa es una responsabilidad
colectiva. Con lo que hicimos ahora, hemos honrado la memoria de nuestros héroes, recordando lo que nos sucedió. Y lo que nos resta es entonces procurar ser la mejor versión de cada uno. Y recuerden, mientras haya memoria, habrá patria. El elenco artístico del Ministerio de Defensa Nacional no solo ejecuta temas éticos como lo que acabamos de escuchar, también solemos ejecutar temas internacionales y nuestra música también de otro estilo. Entonces, tenemos este reconocimiento para ustedes por la atención prestada y por los aplausos. Entonces, una música que nos caracteriza, un tema musical muy conocido internacionalmente. Y espero que lo disfruten. Suena galopera. Se llama
importante misión esta mañana, como le habíamos pedido la nota al señor ministro, que viniera acá y pusiera, como hicieron ahora, a consideración de todos ustedes, esta hermosa reseña, valiosa reseña, lastimosamente, como bien decía el coronel, desconocida, que es nuestra misión como profesores el dar a difundir, dar a conocer. Hoy estamos muy contentos porque también nos acompañan varios amigos a quienes los conocemos de distintos lugares, a quienes hemos invitado y hoy comparten con nosotros. Entonces, teniente coronel, su persona, a cada uno de los maestros, de los músicos, nuestras muchas gracias y nuestro reconocimiento. Que sepan ustedes que esta es la casa de ustedes cuantas veces quieran. Vayan de Oga, vayan de Oga, vayan de Oga. Quiero pedirle a la profesora Zulma Trinidad, al profesor Nelson Ortiz, no sé si está Porfiria, si pueden pasar acá al frente un ratito. Queremos hacer un reconocimiento al elenco artístico y también al teniente coronel Vivero por acompañarnos este día. Repito, si está por ahí Zulma también, si puede pasar. Vamos a proceder. Permiso, voy a cruzar por acá. Y tenemos dos reconocimientos. Uno, en este caso, que queremos otorgar de manera muy especial. Nosotros, por lo que vimos acá, en la persona de cada uno, el teniente coronel nos decía una orquesta. Y quisimos hacer un reconocimiento en el doble sentido. Una orquesta como esta, que creo que es un lujo para nosotros participar en este encuentro hoy, y a la vez el elenco artístico del Ministerio de Defensa Nacional. Quiero pedirle acá a nuestro querido doctor Nelson Zacarías Ortiz que tenga la gentileza de entregar esto al teniente coronel, acá está el director del elenco de la orquesta y el elenco artístico. Por favor, Nelson. Otra distinción al teniente coronel de Comando y Estado Mayor Jesús Guadimir Rivero Camapa. A él, por el trabajo que desarrolla dentro del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional y por tener esta capacidad de síntesis, en 1 hora y media nos hizo recorrer por estos dos históricos acontecimientos que lastimosamente los libros que nosotros estudiamos cuando hablamos de la guerra del 70 tienen 3-4 páginas. Estamos hablando de 6 años. Cuando hablamos de la guerra del Chaco, hay veces 2 páginas que cruzamos rápidamente. Contamos algunas cositas y repasamos. Usted decía, cuando dejamos de conocer nuestra historia, comenzamos a morir como una nación. Y ojalá que eso nunca ocurra. Querido dejar a Nelson y poder entregarle esto al teniente coronel por la brillante labor que desarrolló hoy y lo hace continuamente. Hoy voy a empezar con el tema de Mandeo, que no hay. Por años en Guazú, de alianza, hubo el que me boliviano, fuera de Topay. Topay que tenía, ya que Topay se va a leer, no hay a Guarihuela, a Peña, a Evoca, y la cosa no hay, a Peña no hay, no va a tener que cubrir mi boca, y el problema de la boca, hasta la Cuba, que era la mina. Eso would be pero sincero, pero va a haber súper en el tiempo técnico Muchas gracias en nombre acá del mío propio y acá de
de mi equipo. Entonces, por este reconocimiento que vamos a poner allá en la oficina a la vista de la gente que nos visita. Y así como dice el profesor, es una oportunidad muy interesante esta otra que tuvimos esta mañana. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros hacemos esto constantemente, 2 o 3 presentaciones de la semana, sí o sí. Participamos en los festivales, en programas de televisión. Y es la verdad, está la tuya de mío que estamos ahí, pero estamos acá con los muchachos a full. Y bueno, muchas gracias y que tengamos una linda jornada el día de hoy. Concepción, pero que tú puedes vivir de poco. A Mamapay, a Bebo para Marcelina, pero para Caballero, San Pedro, San Pedro que no viene de Copanga, fuera. Mamá, la Bebo para tu Se pasa yo ahí, Casa Pa, ahorita jugaba en Casa Pa. En Itapúa, pero Itapúa, ok, con haber para César, Encarnación, Natalio de Lira. Hoy vivo en la nieve de Cuba, y ya tiene un cambio de Cuba, pues a la misma, pues a la Ramona, la Bella Basada, para nada, para Guarí, la cordillera, Ape, Orina, Arica, Aguazú, Ape, para Guarí, Ape, que vaya a Canín de Yu, hay Canín de Yu, entonces, también los que están del departamento central. Entonces, en este orden, queríamos que sepan quiénes somos los que hoy estamos acá, que vamos a ir a contar. Somos profesores, acá hay directores de escuelas, de colegios, y entonces lo más probable es que si ya tiene trabajo, va a tener un trabajo. Y vamos a invitar a una sala especial allí con los muchachos. Tenemos preparado algo para ustedes. Nos dan 2 minutitos, que vamos a hacer 2 homenajes con la presencia de ustedes, si nos permiten ustedes también. Hoy cuando empezamos nuestra jornada de esta mañana, voy a dejar a Juan Félix González o Muñe Boyari, que va a teniente coronel, en ese coronel de yo voy. Maite hijo de la este permanente. Ya estuvo en ese lado un orgullo de ella de la mano de co contra esa gato por él. Ahí esa que está o mamá o ya otra pero de happy por él mano de co la historia. Sea ahí allá por ya de Guaraní happy. En educación para ver que a superar ahí o hay pueden estar con una visibilidad antología internacional ahí que a web de la letra. Ahí te dije ya me llegué Guaraní. A un llegué de poco y madre de mi tan recorre a un llegué te pedas a pedir a un muerte de poder compartir y que todo me está muy bien y a pedir a ellos ya porque ahí pesa. Mi tan una vez Guaraní. Mi tan una vez Guaraní y me vienen tu cantuerte. Do llamo ay o mané, vale de Shandereje. Reíte coge esa sed, a ver, hijo, vete mané. Doye ella no supe, mongolimín de oyere. Y me ve guaremita, rasa y acajata. Upese de aguana, oye, y la tumanza. El tumado y en un pan, okuma kubipoja, a nivel de Mahawa, hasta Yeon Paraná. Haecuera y por ku, orecoa moracu, y caturo o putucu, y yadri como conomú. Y en Bosaray Toyoayú, un bojasaje de andú, un majembo de tú, con tibre manoyasuru. Reíte kuno putai, jaco ene bosamukai. Y siempre oropoyay, tengo ve por ayayay. Mano da
Ubule Haren Doyai, Ate Ave Doikwai. Sini Aum Bohoru, Ahesaro in Pukabu, Tetia Epe Moje Du, Ubule Koturu, How Me Moesuru, Pete Oikwa Puku, Aniha Mapetabu, Heseo in Bohoru. Pe Shamivale Kwe, Minta Maveware, no me iba a pegar a alguien, Haye por Juayete, yo muy me voy cobre, o voy a oyon dive, o he ya la moye bebé, sara mi hapuere. Audible. Antología internacional a un presidente de Mijaí Cuevi, muy buenas noches, muy castellano, bendiciones. Muchas gracias. Queremos cumplir con dos partes finalmente y luego ver la posibilidad con los músicos de acompañarles. Ellos van a estar en una sala aparte para un pequeño repertorio que queremos ofrecerles a ellos. Creo que están, si nos pueden elaborar un segundito de poesía. Este año se cumple 50 años de la creación de la licenciatura en lengua guaraní en la Universidad Nacional de Asunción. Para nosotros es un orgullo que esta mañana esté presente con nosotros la directora de la carrera, la profesora licenciada Graciela Aquino Manfred, también su hija, su nieta, y queremos hoy, en la persona de ella, rendir nuestro homenaje a esta carrera que había empezado. Fue aprobada la carrera en fines de 1972 y empezó a funcionar en 1973. Precisamente acá el profesor Nelson, el profesor Azul, la profesora Porfiria, que forman parte de la directiva del Ateneo en el aula, el profesor Carlos Ferreira. Somos egresados de esa carrera. El instituto, en particular de la licenciatura en lengua guaraní, en nuestra casa madre, siempre sentimos un orgullo profundo de ser parte de esta institución. El Ateneo empezó en el Instituto de Lengua. Por muchos años, nuestra base de operaciones fue la biblioteca del Instituto Superior de Lengua. Entonces, queríamos rendir este homenaje sencillo, pero significativo, emotivo homenaje a la licenciatura en lengua guaraní en sus 50 años. Por eso le pedimos a la profesora Graciela que pueda pasar y vamos a entregarle a ella primero esta distinción. Acá le voy a pedir nuevamente a su querido profesor Nelson que tenga la gentileza divina hoy para Graciela luego de Chacua a la licenciatura en lengua guaraní. Pues a Graciela, tenemos que preocupar special event kami oleh dari buku atau dari buku awalnya ini masai. Guarani kopi sehingga guerrero aja Guarani guerrero. Hanya letra dari Guarani. Debo original dari sampai di waktu dari Guarani. Ada bukan buku dari tanyo yang para guerrero. Yang itu sih rumah banyak dari hanya dari tambah itu. Como gente que puede atender fuera de ella. Habla la familia algo que yo ayuda. Pero acá tú no sabes y estoy con de jala. Acá tú shawara, shawu je tai TPM, a conte ya masaya mu marete, hanya mu kire iman mare, pega tu hang maisha, peisha ye por grupo, yo grupo, ye mu kutepe, ya mu marete, ya nya tere kobe. Ya berhati nonda, boleh terei. Ko arabe ko tendia, ko ya boleh ko ada sih punya ninggu boleh hara. Educación artística, o vean ya boleh terei, itu sih terei, ya rei, chupe, ika tu macam yang kita ni boleh boleh mau gente terite, ko apa ko arabe ya sabe. Aku terei boleh, aku terei. Selva, igual que yo, el marinero agua, ¿verdad? Estamos acá y estamos allá también, así que Selva ahora en su función de acá le va a hacer entrega de esta distinción especial personal para la profesora licenciada Graciela Aquino Manfred
hijo San Virgilio, Ecopete Guaraní, en Boquete y de por su valiosa labor como coordinadora de la licenciatura en lengua guaraní del Instituto Superior de Lengua. Me viene a hacer gracias. Del TOI, del Polo Pinto. Licenciatura en lengua guaraní en sus 50 años, aquí entre exalumnos, vimos todo nuestro proceso de formación dentro del querido Instituto Superior de Lengua. Así que hoy llámate y bueno, en esta última parte, ya repito, con el permiso de nuestros artistas invitados, queremos hacer un homenaje muy especial, pero este va a ser un homenaje distinto. Hoy nos acompañan dos líderes, dos Gurubishá, uno que es el principal, que es el Gurubishá Arnaldo Ojeda, que actúa Arnaldo Casamigos Álvaro Reino, y el vice líder, el líder que es el Gurubishá también, Benito Gaucho, que actúa Benito Reino. Ellos son líderes de la comunidad Tarumapí. La vez pasada, muchos de los que están acá tuvieron la oportunidad de estar allí. Queremos dar un fuerte aplauso. Están en una comunidad haciendo un trabajo extraordinario, un bajo, porque es aunque escribe vamos a entender que está construir o acá que hemos volver montar de coja, estar un manteo. Porque como que te iba a coger, unimos con ave, con una idea ya, y venía para el maíz, a ver para el maíz era digo, un baiteo mi coga, un competidor de puro maíza, de político. Entonces, es triste contar esto, pero ellos tienen que salir hasta una distancia muy importante a sacar agua y llevar agua en el balde. Estamos hablando de muy de 400 familias, ellos sacaban antes para desarrollar. Entonces hubo un medio muy especial de parte de ellos, para todos los que participamos, que era ver la posibilidad de conseguir un motor, porque está allí, hay la posibilidad de conseguir un motor. Y nos pidieron un motor que vale la pena. Hablamos de un monto y nosotros dijimos, vamos a cumplir con él. Si es que la vamos a entregarle dentro de un ratito la suma de dinero que ellos necesitan para que las 400 familias tengan agua allí desde el pozo que ellos tienen. Ya con un motor propio, un motor nuevo, que ojalá mañana lo puedan instalar. Si es que cuidar para él, creo que es terrible venir con la verdad. Quiero pedirle a Nado, a Benito también, si quieren, una palabra cortita. Y un día que no me llegue bien. Primeramente, es un saludo para todos. Ahorita ya me voy a poner de apoyo ahí, a tomar de fuerza, a continuar la tener de apoyo, porque ahora ya con la interés. Ahora pesha de hoy, ahora familia, pero y que tu pesha de un tema de agricultura, pero para tu chave, hacia saco a beber, pero a ver, teniendo más entera, y otro más, a se salud, se mantiene. Gracias. Buen día a todos. Gracias por la invitación, profesor, director. Hay una empresa, yo te pago, ya es una de por siempre con la prioridad la mitad fuera. Esa era por cultura de monte o cacao,
pesa veía sabe directo o unía o capaz somos de donde la esa mi abuelo hay que tomar ese nieto fuera o capaz de en el barrio o batalla era más importante ahora pesa a mí no trabajo y yo batalla familia grande bueno muchas gracias Isabel Treina donde ya lo donde esa o esa lleva la tenía la que son de yo va a sacar uno de una familia de hogar. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos. Quiero destacar la presencia ya en el fondo Hugo Marí, ponente del Perú, presidente del Rosario Club Asunción Catedral. Muchísimas gracias por la compañía. También tenemos la presencia de algunos amigos acá están Manfredo y Tazuri, está atrás también un orgullo para nosotros que nos acompañan Vicente y Mariana, que son amigos, que son grandes propulsores de Guaraní. Acá tenemos a nuestro querido amigo Heriberto Vargas, periodista de tanto tiempo, tan reconocido por nosotros. También sé que por allá al fondo están, veo que está allá María Gloria, está también Mirta y está Erna, que también son amigas de la casa, así que bienvenidos a todos. Y ahora sí le queremos pedir a nuestros músicos con un fuerte aplauso que puedan pasar a la sala de abajo. Gracias.